Hola amigos, muy buenos días. Soy Francisco García de la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Santiago y les quiero dar la más cordial bienvenida a este live de Facebook donde el día de hoy hablaremos sobre la tradición del Te Deum interreligioso. Nos encontramos dentro de este gran espacio, de esta arquitectura, ¿cierto?, que es el ícono de la religiosidad de Santiago, de la ciudad de Santiago, y vamos a hablar del contexto que tiene esta iglesia. Por favor, camarógrafo, si me acompañas, vamos a ir caminando, ¿no es cierto?, por algunos lugares que son súper icónicos de este edificio de la Iglesia Catedral de Santiago. Vamos por acá. Bueno, acá en este espacio, si bien no está abierto todavía, pero acá adentro está la escultura de la Virgen del Carmen, que es la patrona de Chile, cuya celebración externa, porque hay una fiesta interna que es el 16 de julio, y la fiesta externa que es el último domingo de septiembre de cada año, donde se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen como patrona de Chile. Y durante todo el año, ¿no es cierto?, antes de que salga en procesión, se mantiene dentro de esta iglesia que es la Parroquia del Sagrario, la parroquia más antigua del centro de Santiago. Vamos por acá. Nos vamos acercando a un personaje relevante de la historia de nuestra ciudad. Esta escultura representa al apóstol Santiago, que le da el nombre a la ciudad. Don Pedro de Valdivia, un día 12 de febrero del año 1541, llega a estas tierras con sus huestes, mandatado por la corona española, y funda la ciudad de Santiago en aquella fecha, 12 de febrero de 1541. Y bautiza a la ciudad como Santiago del Nuevo Extremo. ¿Y por qué Santiago del Nuevo Extremo? Para diferenciarlo principalmente del apóstol Santiago o Santiago de Compostela en España, en el viejo continente, y también para diferenciarlo de otras ciudades con el mismo nombre que se estaban fundando en todo este continente americano. Principalmente Santiago de Cuba, Santiago del Estero también en Argentina, hay un Santiago en Colombia y Santiago del León de Caracas en Venezuela. Y en el caso chileno, también para darle un apellido particular, Santiago del Nuevo Extremo. ¿En honor a quién? Al apóstol Santiago, que es el patrono de la ciudad. Esta escultura es muy interesante, muestra un retrato casi muy verídico, ¿cierto? Muy cierto, muy certero de la figura del apóstol Santiago. Es madera policromada y corresponde, ¿no es cierto?, a la escuela bávara de la Compañía de Jesús. Escuela artística que posteriormente llega a Chile con la llegada de la Compañía de Jesús y se establece esta escuela de arte de los jesuitas en la localidad de Calera de Tango, a las afueras de la ciudad de Santiago. Sigamos caminando por la catedral, donde por ejemplo podemos ver, esta es una de las naves, la nave lateral de la Catedral Metropolitana, y podemos ver la arcada que tiene con el cielo abovedado, columnas que son absolutamente robustas, ¿no es cierto?, con aplicaciones de colores, iluminación a través de estas lámparas. Tenemos algunas esculturas acá en la catedral, por ejemplo, si la cámara puede enfocar ahí al frente, si bien no se alcanza a ver mucho por la distancia, pero tenemos la escultura de uno de los santos chilenos, que es el padre Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo. Enfrente también tenemos a la primera santa chilena, que es Teresa de los Andes, monja carmelita descalza. Y también ahí en su altar hay una reliquia que corresponde a alguna de sus partes del cuerpo que la gente viene a venerar. Sigamos por acá. Bueno, en este espacio yo me detengo generalmente cuando hacemos la ruta de las iglesias, los días martes, cuando teníamos los tours permanentes. Siempre me gustaba detenerme acá porque arriba de esta pequeña columna estaba la escultura de la Virgen del Pilar. Hoy día está guardada, ¿cierto?, en la catedral. Y acá tenemos la pintura de la Virgen de Guadalupe. Entonces ustedes se podrán preguntar por qué me detengo acá si son dos imágenes distintas de una misma Virgen. La interpretación que yo le doy a este rincón de la catedral es, por una parte, la Virgen del Pilar, que es la patrona de España, y la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de las Américas.
Entonces, en este espacio se conjuga, ¿no es cierto?, la devoción mariana, por una parte, la devoción que nos traen los conquistadores, y por otra parte, la devoción que adoptamos los conquistados. La Virgen del Pilar española y la Virgen de Guadalupe latinoamericana. Seguimos caminando por distintos rincones de la Catedral Metropolitana, como les digo, un ícono de la religiosidad y del arte religioso también, de la historia del arte de la ciudad de Santiago. Bueno, acá tenemos el espacio más sagrado de la catedral, es la capilla del Santísimo Sacramento. Allí donde ven esa pequeña como iglesia que está al medio, eso se llama tabernáculo y es donde se guardan, donde se depositan luego de la consagración de la misa el pan o la hostia, ¿no es cierto? El pan consagrado que se transforma para los creyentes en el cuerpo de Cristo y permanece en esa capilla que se llama tabernáculo. Vamos a ir ahora a un espacio donde no todo el mundo conoce ni todo el mundo puede acceder. Bueno, este espacio donde vamos a acceder ahora, como les comentaba, tal vez no todos conocen o si han venido a la catedral no han tenido la posibilidad de acceder a este espacio, es muy relevante porque en este espacio hay sepultados algunos personajes que han sido relevantes, ¿no es cierto?, para la realización del Te Deum interreligioso, que es nuestro tema y que vamos a conversar a continuación. Bastián. Nos encontramos en la cripta de la Catedral Metropolitana de Santiago. También podríamos denominarla como el cementerio de la Catedral de Santiago. Cripta arzobispal. ¿Por qué? Porque en este lugar se sepultan a quienes han sido los príncipes de la Iglesia de Santiago. Así se le denominaba a los obispos, ¿no es cierto?, en un periodo de la Iglesia, como príncipes. De allí viene la palabra papa. ¿Qué significa la palabra papa? Son 4 letras, que son 4 siglas en el fondo. P-A-P-A. Eso significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Entonces, todos los que descienden, ¿no es cierto?, en esta categoría de episcopado, descienden de Pedro, son obispos y por lo tanto, si son descendencia del primer príncipe, que fue el primer obispo o el primer papa, también los que vienen son príncipes. Por lo tanto, en este espacio están sepultados todos los que han servido a la Iglesia de Santiago en su calidad de episcopo, obispos. Recorramos la cripta, donde hay muy pocos elementos. Vemos en los muros, ¿cierto?, los que han sido obispos de Santiago. Vamos a seguir ahora hacia la parte central de la iglesia. Llegamos por acá. Bien, estamos ya en el centro mismo y en el corazón mismo de esta iglesia catedral, de esta gran iglesia y bella iglesia catedral, como les decía, ícono, ¿no es cierto?, de la historia del arte y del arte religioso de nuestra ciudad de Santiago. El tema que nos convoca es la tradición del Te Deum, y de un Te Deum con apellido, Te Deum interreligioso. Pero, ¿qué significa Te Deum? Te Deum es
una reunión de petición y acción de gracias a Dios por la vida de la Iglesia y por la vida de la patria. Te Deum viene de una palabra latina que significa a ti, oh Dios. Es un cántico, es un gran cántico, una gran oración, ¿no es cierto?, que nace en el siglo IV de nuestra era, y que se profesaba, ¿no es cierto?, en los momentos más importantes de la vida de la Iglesia y también de la vida de una nación. En nuestra iglesia nacional, nuestra iglesia chilena, esta acción de gracias se ha celebrado desde el momento mismo de la patria, ¿no es cierto? En el año 1811, se celebra el primer Te Deum. ¿Por qué? Porque acontece el primer aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno. Don José Miguel Carrera le pide a la autoridad eclesiástica de la época que se celebre una acción de gracias, ¿no es cierto?, en honor a este primer aniversario, celebración que se reitera al año siguiente, en el año 1812. Posteriormente, se salta una cantidad de años hasta el año 1818, donde los patriotas, ¿no es cierto?, quienes querían emanciparse de la corona española, independizarse, y si lograban la confirmación de esta independencia, celebrarían una acción de gracias o un nuevo Te Deum, cosa que se efectúa porque, ¿no es cierto?, finalmente se logra la independencia y el día 18 de septiembre del año 1818 se conmemora nuevamente el Te Deum y desde allí, ininterrumpidamente, hasta nuestros días, hasta el día de hoy, se celebra esta tradición, que es la tradición, la única tradición patria del mismo 18 de septiembre y por lo tanto la más antigua que se celebra. Hasta el año 1970, ¿cierto?, la realización del Te Deum era eminentemente católica. Y estaba encabezada, ¿no es cierto?, estaba presidida por la Iglesia Católica, por el Cardenal de Santiago en los distintos periodos. Y en 1971, a petición del presidente don Salvador Allende, quien además era agnóstico, sin embargo, considera que debe ser una celebración mucho más plural. Entonces le dice al cardenal de la época, don Raúl Silva Enríquez, que convoque no solamente al personal religioso católico, sino que también a comunidades religiosas de otras denominaciones cristianas y también a las comunidades musulmanas y judías, entre otras. Entonces se transforma del Te Deum católico a un Te Deum interreligioso. Si nos vamos un poco más atrás, hasta el año 1870, el Te Deum se celebraba dentro de la misa, era parte de la celebración de la misa, ¿cierto? Terminaba la Eucaristía y continuaba la celebración del Te Deum. Solo a partir de 1871, el Te Deum se separa de la celebración misma de la misa. Es una reunión extra eucarística. No necesariamente con la misa, sino que es solamente y propiamente tal celebración de la acción de gracias por la patria o Te Deum interreligioso. En el año 1925 es la creación de una nueva constitución para el Estado de Chile. Y dentro de los cientos de artículos, ¿no es cierto?, que se proclaman, hay uno que separa dos estados. Separa el Estado de la Iglesia. Es decir, los dos poderes, el poder estatal y el poder eclesiástico, van a ser independientes. La nación ya no va a tener que depender de si las decisiones que tomen tienen que ser consultadas con la Iglesia, sino que van a ser poderes totalmente separados. Y la Constitución de 1925 se pone, ¿no es cierto?, en marcha, o se inaugura, ¿no es cierto?, el mismo 18 de septiembre de ese año, de 1925. Entonces, podríamos haber pensado que el Te Deum ya no se iba a celebrar más. Si desde 1925 en adelante ya la Iglesia no es parte, ¿no es cierto?, esencial de las decisiones del Estado, podría no haberse celebrado el Te Deum.
Podemos acercarnos acá, a este espacio donde, ¿no es cierto?, se preside la celebración. Pero, sin embargo, aún con esta separación de poderes de la Iglesia y del Estado, el Te Deum sí se celebra el mismo 18 de septiembre, ¿no es cierto?, con todas las autoridades y los máximos representantes de los distintos poderes del Estado y de las distintas denominaciones religiosas y comunidades que son invitadas a la celebración del Te Deum. Hay un elemento, un objeto que es vital en la celebración del Te Deum. Me refiero a una escultura de una cruz o una escultura de un Cristo crucificado. ¿Por qué es importante? Porque esa escultura perteneció al Cabildo de Santiago. Presidió la mesa donde se firmó el acta de la primera Junta Nacional de Gobierno, que además la vicepresidencia de esa mesa estaba Monseñor Aldunate, un obispo de la Iglesia Católica de Santiago, siendo presidente don Mateo de Torizambrán. Entonces, en la mesa donde se firma el acta de la constitución de esta primera Junta Nacional, estaba este Cristo, y se le denomina, por lo tanto, como el Cristo del Cabildo o el Cristo de la primera Junta Nacional de Gobierno. Es una imagen de madera policromada del siglo XVIII. Si miramos acá, vemos que acá en el centro del presbiterio, toda esta parte superior de las escaleras hacia allá, se denomina presbiterio porque es el lugar de la celebración de la misa donde están los presbíteros o sacerdotes, de allí viene presbiterio. Y en la mesa del altar, que es esta gran franja, ¿no es cierto?, de piedra, donde hay una cruz al centro, en ese costado, en el costado derecho de mi mano, se pone la cruz del Cabildo o la cruz de la Jura de la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces tenemos un dato súper importante en ese aspecto, porque no es solo una reunión religiosa, sino que también es una reunión de carácter histórico, nacional, patriota, porque identifica los valores y objetos también que pertenecieron desde el comienzo de nuestra patria a los patriotas, los independentistas y quienes lucharon por esta independencia. Vemos acá a nuestros costados, cualquiera de los dos puede ser, estas esculturas, estos objetos, estos mobiliarios, se denominan púlpitos. ¿Para qué sirve el púlpito? El púlpito, en términos de liturgia, era el espacio donde, antes del Concilio Vaticano II, en el año 1962, subía, ¿no es cierto?, el diácono o el sacerdote a la lectura de las epístolas y del Evangelio y luego a la predicación. Como no habían estos medios de comunicación como hoy día, el micrófono, por ejemplo, amplificadores electrónicos como el día de hoy, la mejor manera de proyectar la voz era en la altura, considerando, ¿no es cierto?, la amplificación natural que tiene este gran espacio arquitectónico. Y hoy día, evidentemente, ya no se ocupan esos espacios porque existen los micrófonos y desde allí, este objeto, este mueble que se llama ambón, que hoy día es de madera, allí se instala un micrófono y desde allí, ¿no es cierto?, se proclama las lecturas bíblicas y la homilía o la prédica del sacerdote. Pero, como les digo, estos púlpitos, en el momento de la celebración del Te Deum, sube hasta allí el locutor o el animador de la celebración, quien va dando los pasos, ¿no es cierto?, de esta gran celebración de Acción de Gracias. En el año 1973 es la única oportunidad en que el Te Deum cambia de fecha y cambia de lugar de celebración, debido, ¿cierto?, al quiebre institucional acontecido en el momento. Cambia de lugar a la Iglesia de la Gratitud Nacional, en la Alameda con Camin, en el barrio República. ¿Por qué allí? No es fortuito, ¿no?, porque podría haber sido cualquier otra iglesia cercana al sector. Pero el cardenal de la época, el cardenal de Santiago, era don Raúl Silva Enríquez. Él pertenecía a la congregación de los salesianos y la Iglesia de la Gratitud Nacional en Alameda con Camin
es la casa central de los salesianos en Santiago. Por lo tanto, ya había una familiaridad entre el arzobispo, el cardenal Silva Enríquez, con la Iglesia de la Gratitud Nacional. Entonces se traslada hasta allí la celebración y no es el 18 de septiembre, sino la semana siguiente. Es muy importante tener en cuenta, como les comentaba hace un momento, que la celebración del Te Deum no es solamente un acontecimiento religioso. Evidentemente no lo preside, lo encabeza la Iglesia Católica con la invitación a las otras comunidades religiosas y denominaciones cristianas, pero es eminentemente una celebración patria, la más antigua, la única, ¿no es cierto?, que se mantiene desde los albores de la vida patria de nuestro país. Este año corresponde el Te Deum número 210, si contamos, ¿no es cierto?, desde 1811 hasta acá, con este salto que hubo entre el 12 y el 18, son 210 Te Deum, y el 210 corresponde justamente este año 2020. Por la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, y los aforos en lugares cerrados no permiten más de 50 personas, el Te Deum interreligioso de este año no se va a realizar en la Catedral Metropolitana, sino que se va a celebrar en la explanada del Santuario de la Inmaculada Concepción en el Cerro San Cristóbal. Va a ser transmitido en streaming a través de las redes sociales y la web del Arzobispado de Santiago a las 11 de la mañana este 18 de septiembre. Así que a través de la web y las redes sociales del Arzobispado de Santiago pueden encontrar la transmisión que va a ser en directo, donde se va a invitar al presidente de la República, a su señora la primera dama, las autoridades religiosas de las distintas denominaciones eclesiásticas y nadie más. Entonces, son los protagonistas de la celebración, ¿cierto?, los presidentes de la celebración, más el presidente de la República y su señora la primera dama, en un espacio diáfano y abierto como es la explanada del Santuario Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal. ¿Qué es lo que pasa con la catedral el día de hoy? Hace unos pocos días ha sido reabierta para que la visite el público, ¿cierto?, puedan contemplar, admirar la belleza arquitectónica que tiene el lugar, rezar también, por supuesto, quienes así lo deseen. Y nos informan de que la catedral está abierta todos los días a partir de las 11 de la mañana. Tiene un aforo permitido de máximo 7 personas, ¿no es cierto?, y con un total de 6 minutos al interior de la catedral este grupo de personas. Tiene acceso y salida independiente, toman la temperatura, proporcionan alcohol gel para el lavado de manos, y está todo señalizado por dónde recorrer, dónde detenerse y dónde no poder ingresar. Queridos amigos, eso es todo por el día de hoy, nuestra transmisión, ¿no es cierto?, de la historia, de la tradición de esta gran celebración patria, como les digo, insistir en que es la única celebración patria desde los inicios de la patria misma, ¿no?, desde 1811 en adelante. Si no pudieron conectarse desde el comienzo de nuestra transmisión, esta va a quedar disponible una vez que finalice, ya arriba en nuestro Facebook, y también va a quedar publicada en nuestro canal de YouTube, donde también les invitamos a suscribirse. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, como el mismo Facebook, Instagram y Twitter, buscándonos como Santiago Turismo. Así de fácil. No olviden conectarse para el próximo viernes 25 de septiembre a las 11 de la mañana, donde habrá otra entretenida historia, donde se hablará de la Reina de Chile. Queridos amigos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.